llamadas, le piden al paciente, hacen el diagnóstico al paciente diente por diente con lápiz y se lo muestran al jefe. Cuando les apruebe eso, comienzan a hacer la motivación, que es el tema que vamos a ver hoy, y luego la enseñanza de técnica de higiene. Se pueden hacer las dos cosas juntas el mismo día, motivación y enseñanza de técnica de higiene ahora, que ya tienen ese teórico ya dado, ¿sí? Así vamos avanzando un poco. Hoy vamos a ver en realidad dos teóricos juntos. Tal cual. Vamos a completar diagnóstico y vamos a arrancar con motivación para que ustedes ya puedan arrancar, porque muchos, yo que estoy en la sala, muchos ya están terminando la ficha, ¿sí? Después, más adelante, vamos a ver todo lo que es la nueva clasificación de enfermedad periodontal para poder hacer el diagnóstico total de nuestro paciente, que es otro cuadrito que hay que completar, y vamos a ver las etapas del plan de tratamiento para que ustedes puedan completar lo que es plan de tratamiento, ¿sí? Pero ya con esto de hoy, por lo menos una vez que ya hacen la motivación y le enseñan al paciente a cepillar, que ya van a tener los conceptos para la semana que viene, podemos arrancar ya con lo que es el raspaje del alisado radicular, que ustedes ya tuvieron el taller preclínico, la simulación, entonces ya pueden como largar con el tratamiento del paciente. Algunos van rápido. Tal cual, sí. Bueno, lo que van a tener que llevar escrito cuando ya lleguen a esta etapa de motivación es la estrategia motivacional del paciente, que bueno, eso lo vamos a ver hoy con la doctora Silvia. Sí. Así que vayan pensando cada uno para su paciente la estrategia motivacional y ustedes ya le han tomado fotos, ya han empezado a hacer la ficha, entonces vayan pensando también la técnica de higiene, cómo se la van a enseñar, vayan buscando los elementos necesarios para que el paciente pueda, de acuerdo a cada paciente que le tengan que prescribir. Así que bueno. Voy a ir probando, Bachi, si puedo compartir. Sí, Esperemos un ratito. sí, todavía no son, recién son las 1:30, pero sí, ahí están entrando, ya van 57. Tenían prácticos hoy, no tenían. No, la de endodoncia A, la doctora Vivician no les daba teórico. Entonces por eso pidieron antes. Sí, pero nosotros yo les digo a ellos que mejor, porque terminamos más temprano. Pero bueno, nos da lo mismo, si nos tenemos que acomodar, nos acomodamos. ¿Qué va a hacer? A ver si podés ahí compartir. ¿Estás intentando, Silvi, compartir? Ahí está. Ahí se ve perfecto. Después le pones modo presentación. Ahí estoy, ahí le pongo. Espérate que No, me fue. ahí saliste. Sí, no sé qué hiciste. Recién estaba bien. Ahora comenzaron a entrar todos, ya somos 61. Capaz que algunos no vieron el mensaje de WhatsApp. Esperamos un poquito. Es una pena los que no entran porque la verdad que como que estamos cambiando todo, entonces no sé cómo lo van a estudiar después. Tenemos 64 adentro, imagínate que son 167 los que tenemos inscriptos. Ahí está Silvia. ¿Cuántos tenés? Claro, faltan. Y bueno, a 60. lo mejor están rindiendo. Por lo menos, viste, esta semana estuvieron rindiendo bastantes Sí, finales. y es que estaba este turno de septiembre. Bueno. Como ustedes quieran, ¿eh? Y si quieren, yo me da pena por los que han entrado. Sí que tengo miedo que algunos no hayan entrado pensando que eran las 1:40, faltan 6 minutos. Bueno, esperemos y empezamos 40 en punto. Y me da pena porque ese teórico nunca lo hemos dado, es la primera vez. No. Ahí estoy admitiendo. Pero es la Coco la que entra. Bueno. Así que no. No, y aparte que es importante porque, como dijiste, hay algunos chicos que ya, bueno, la verdad que la mayoría tiene pacientes ya,
Sí. Y hay algunos que ya van bastante adelantados, ¿no? Si alguno tiene problema para conseguir paciente, hemos estado mandando desde consultorio externo, Sí, lleguense en el lunes o el martes en el horario del práctico y a veces hay pacientes. No siempre, sí, pero a sí. veces hay. Por lo menos, no sé, ¿hay alguno que está teniendo problemas con ese tema de los pacientes? ¿O todos ya empezaron? Yo, profe, tenía y el martes no vino, así que fui al consultorio externo ahí a buscar y me dijeron que cuando había me iban a avisar. Ah, Bueno, bueno. entonces acordate, Silvi, Sí, sí, sí. Francina, ¿es tu nombre? Francina, sí. Igual Bueno, también estoy buscando por Facebook, por otros medios también. Sí, igual estamos empezando, tranquilos, ¿no? no, pero vamos a buscar otro. Pero vamos a ir buscando, sí. El lunes yo me encargo y voy a hacer una lista de los que lleguen, ¿sí? Así que tranquilos. Gracias, profe. Después la anotemos a ella, acordate, Tosco, Francina Tosco. Dale. ¿Y de alumna de quién sos? De Belén. ¿De Ah, Belén? bueno, Ah, bueno, sí. la Belu Vamos. está en el consultorio externo el lunes. Sí, sí, sí. Eh, Sí, no se preocupen. Pero sí, si tienen problemas con los pacientes o alguno los abandona ahora al comienzo, avísenos porque en consultorio externo la verdad tenemos muchos pacientes y los vamos derivando. Así Profe, yo que, tampoco tengo todavía. bueno, bien. Magali. Bueno, Tenía, pero me fallaron. Bueno, ¿de bueno. quién sos alumna, Magali? De Carolina. Bueno, ¿de Carolina Roselo o de Carolina de Calafel? Calafel. Bueno, Profe, yo tampoco conseguí paciente todavía. bueno, Bueno, ¿sí? tenemos que buscar 3 por lo menos entonces. Sí, 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 van viniendo. Este lunes, por ejemplo, había re poquitos, sí. ¿verdad? Este lunes estuvo muy, muy tranquilo. Pero bueno, siempre, siempre parecen. Sí, Sabía sí. Igual me falló, profe. también, bueno, no se preocupen, recién empezamos, tenemos Tenía un, tiempo. si tenía un paciente que era mío, me Sí, falló y fui al consultorio externo, lo sí. llevé y ya me falló el paciente del consultorio externo. Ay, Oh, no puedo creer. bueno, mejor que falten ahora y no falten Sí, cuando estén más avanzados. Pero quédense tranquilos que pacientes sí, todos vamos van a a poder conseguir. trabajar. Ese no va a ser un problema, ¿sí? Acérquense, de todos modos, los que no tienen paciente, acérquense al consultorio externo y bueno, así ahí mismo lo vemos. Claro, saben, porque podemos ir haciendo una lista de los alumnos que les falta, entonces los ubicamos también más rápido. Hay un Eh, chico que fue consultorio, no sé si fue consultorio externo, yo lo encontré en la puerta de la facultad y lo llevé, es un chico que anda con una canasta con cosas para vender. Por ahí cómprenle unos alfajorcitos, algo, y díganle que traiga pacientes, porque ese chico está cumpliendo todos los prácticos. Vende sí, 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 tortitas, sí, sí, masitas. sí. Yo por ahí le compro para que venga, y él está cumpliendo, pero es impresionante cómo cumple. Es muy gracioso porque en una mesa pone allá dentro del consultorio toda la bioseguridad y el canasto con todas las cosas, pero bueno, que es Sí, enorme el canasto. Sí. lo vi que anda. Sí. Ah, y otra cosa que les quiero pedir es que tengan cuidado cuando preparen bien la mesa, la bioseguridad, y guarden todas las mochilas, carteras, camperas, todo abajo de las piletas, porque la gente de la Comisión de Bioseguridad va a ir a evaluar las diferentes salas, entonces va a estar con el ojo bien fijándose cómo se cumplen las medidas. Entonces, para que no nos critiquen, les pido por favor que ya que les enseñamos el protocolo, les hacemos simulación del protocolo para que lo aprendan todo, por favor tengan cuidado, porque ellos después anotan quién es el jefe y cómo están las salas, ¿sí? Yo Sí, los míos los tengo cortitos, o sea, saben los chicos, se deben estar riendo porque los persigo y los torturo con ese tema, todo el tiempo les estoy haciendo guardar las cosas, pero por sí. favor tengan cuidado. Sí, 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 también, eso justo también les iba a decir, que esta semana van a estar realizando los registros, entonces por ahí van a ver, ustedes a lo mejor no los identifican, nosotros sí, pero van a ver personas que están como con un cuadernito anotando y registrando y observando lo que pasa en la sala. Entonces, eso nos puede sumar o puede restar, tratemos que sume, entonces traten de esta semana, bueno, de ir ajustando Siempre, semana siempre. a semana, ir mejorando, ¿no? Porque lo vimos los protocolos, vimos los teóricos y por ahí al principio cuesta, pero
pero tenemos que ir mejorando práctico a práctico con esto, ¿sí? Así que en esta semana les vamos a estar controlando más. Bueno, Silvia, empecemos porque Bueno. son las 40 y ya hay 80 chicos. Así. Bueno, bárbaro, estamos con Vamos, un a buen ver. número. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, como dijo la doctora Usimbo, Bachi, cualquier cosa que quieras agregar, Sí, quédate tranquilo. córtame, Sí, sí. es examen radiográfico, ¿sí? Como dijo la doctora, lo veníamos hablando y nos parecía muy importante trabajarlo, porque vemos que algunos alumnos van muy avanzados y queremos dar este teórico como refuerzo de la parte práctica para que puedan ir avanzando y puedan ir trabajando con sus pacientes y ir avanzando, ¿sí? En base a los teóricos, ¿sí? Algunos están autorizando pacientes, ¿sí? Protocolo de trabajo resumido les puse. La mayoría, bueno, autorizando pacientes, vamos a armar una lista de los que no tienen pacientes. Autorizamos. Como dijo la doctora, confeccionamos la historia clínica. Esto lo repetimos como para que no se olviden y sigamos un orden de trabajo en el práctico. Porque si trabajamos ordenado, vamos a trabajar más rápido y más seguros. La historia clínica la vimos la ficha periodontal, que por lo que cualquier duda que tengan con respecto a realizar las maniobras clínicas, pregunten al jefe, porque nosotros sabemos que es la primera vez que ustedes están realizando todas las maniobras clínicas periodontales. Entonces no se queden con dudas con respecto a esto, porque en base a esa ficha periodontal y en base a la radiografía es que vamos a hacer nuestro diagnóstico clínico, ¿sí? Entonces, si nos sacamos las dudas con el primer paciente, incluso vamos a trabajar más rápido con el segundo paciente. Incluso los chicos que no han logrado autorizar pacientes, los han abandonado, pero que ya están en marcha trabajando, no se sientan mal, porque cuando ustedes van viendo cómo van trabajando los compañeros y van agilizando todo este protocolo de trabajo, cuando autoricen van a ir más rápido, ¿sí? Así que no pierdan tiempo en el práctico. Acuérdense de las fotos, que nos van a servir mucho para el estado actual y también nos van a servir para motivación y nos van a servir como herramienta para su propio proceso de aprendizaje porque van a ir viendo cambios clínicos en su paciente. Acuérdense las fotos que, como dijo la doctora Usin, tomábamos una de frente, laterales y con los espejitos oclusal y palatino, ¿sí? Si tienen dudas con respecto a las fotos, pregunten a los jefes, pregunten a los ayudantes, que para eso están, pero es muy importante hacer este registro al comienzo, ¿sí? Porque por ahí si nos olvidamos de hacerlo, que por ahí lo digo porque algunos alumnos empiezan van salteando el orden, a medida que va pasando las sesiones, la boca cambia, ¿sí? Entonces nos estamos perdiendo las fotos iniciales, que son muy importantes, ya lo van a ver, para registrar el proceso, ¿sí? De trabajo con ese paciente. Y también muchos ya están sacando lo que son las radiografías periapicales seriadas. Recuerden, como dijo la doctora Usin, que nosotros lo que queremos es que ustedes puedan observar diente por diente de la boca con estas radiografías periapicales para también agilizar el ojo en lo que es las estructuras periodontales que podemos analizar radiográficamente, ¿sí? Entonces, estamos con el orden y con el protocolo de trabajo del práctico, ¿sí? Bien. Muchos están sacando las radiografías y a veces uno se pregunta, bueno, ¿para qué queremos estas radiografías? Lo que nosotros queremos como objetivo de estas radiografías, de este estudio que vamos a realizar, es que ustedes aprendan a leer, a visualizar qué está pasando en las estructuras periodontales observadas radiográficamente, ya sea en normalidad, qué pasa a nivel de si existe patología en esas estructuras periodontales, qué pasa que puedan visualizar estructuras dentarias, irritantes locales, ¿sí? Por eso es importante que, como dijo la doctora Usin, saquemos las radiografías y nos sentemos a analizarlas, esas radiografías, para que todo lo que venimos estudiando, que ya estudiamos en rayos y las otras materias, los podamos integrar y lo podamos aprovechar para el diagnóstico de nuestro paciente, ¿sí? Por eso es que pedimos esas radiografías, para que ustedes puedan aprender y
Para eso es muy importante que ustedes se sienten y analicen las periapicales. Ya lo vamos a ver cómo. También les queremos decir de que esta radiografía, este examen radiográfico, es un complemento, ¿sí? No es que con las radiografías solo vamos a poder hacer nuestro diagnóstico. Como dijo la doctora, el teórico pasado, y lo explicó punto por punto, de forma muy minuciosa, nosotros vamos a tener, por un lado, todo el examen clínico, sabemos que la clínica manda, y nos vamos a también complementar con este examen radiográfico. Con las dos cosas vamos a realizar nuestro diagnóstico individual. Sabemos que las radiografías tienen limitaciones. Después todo se lo dejamos y ustedes lo estudian. Esto lo hicimos bastante simple para que les sea bien práctico ahora en el práctico, sea práctico en el práctico. Las radiografías saben que proporcionan digamos, una representación bidimensional. No podemos visualizar bolsas, no vemos lo que pasa en las caras, en el hueso de la zona de las caras libres. Si hay pequeñas partículas de cálculo, no lo podemos visualizar, grandes sí. ¿Sí? A veces en periodos incipientes de la enfermedad no se evidencian cambios, no podemos hablar de movilidad dentaria utilizando una radiografía, y tampoco podemos hablar de número de paredes óseas utilizando una radiografía. Tiene limitaciones, ¿sí? Pero hay algunos que vi que tienen sus radiografías. Es importante que ustedes se sienten y analicen con una lupa y con una regla diferentes estructuras de nuestras periapicales, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Vamos a analizar la altura de la cresta ósea, que sabemos que en normalidad esta cresta se encuentra a 1,5 a 2 milímetros de la zona unión amelocementaria. Podemos ver la zona de hueso esponjoso. También podemos analizar esto, cada uno, como dijo la doctora, se va a sentar tranquilo y todo lo que ustedes quieran registrar, anotar, escribir, lo controlan con su jefe y lo adosan a la historia clínica y todo va sumando, ¿sí? Todo lo que ustedes elaboren suma al proceso de aprendizaje. Entonces, los que ya tienen radiografías que han estado sacando lunes y martes, se sientan con las periapicales, hacen el análisis, escriban en una hoja y lo llevan al jefe y lo van corrigiendo, porque todo eso suma, ¿sí? Después también vamos a hacer lo que es el diagnóstico individual diente por diente, de las dos cosas, todo lo escriben y lo consultan, lo evalúan y lo anotan, ¿sí? Si hay, por ejemplo, puentes, si hay zonas retentivas, si hay obturaciones desbordantes, si hay endodoncias. También vamos a analizar estructuras periodontales, vamos a ver el ligamento periodontal, cómo se analiza. Entonces, realmente la periapical proporciona datos y a ustedes les permite, les posibilita empezar a agilizar la vista, digamos, en estas estructuras, a leer qué está pasando en estos tejidos y de pronto tienen al paciente en la clínica, ir comparando. Entonces, tómense ese tiempo en su casa de análisis, o si falta el paciente, de cada periapical. Lo que les quiero decir es que para nosotros es importante que no es que saco la periapical y la tengo ahí guardada en la historia clínica, no. Se sientan, hagan el análisis de cada radiografía y lo hablan con su jefe, que para eso están, ¿sí? Para eso estamos, para enseñar, para sacar dudas. Y este ejercicio, a medida que uno lo va haciendo, ustedes están empezando, después sirve para el consultorio, sirve para la clínica, sirve para el diagnóstico. Entonces, hagan el ejercicio con todas las radiografías que han estado sacando lunes y martes, ¿sí? Vemos, analizamos esas raíces, cómo son las raíces, porque de pronto nosotros después vamos a estudiar, por ejemplo, si hay pérdida en qué tercio, pero no es lo mismo en una raíz que sea cortita que en una raíz que sea larga, cómo es la longitud de las raíces de ese elemento. Observamos reabsorciones, observamos fracturas, todo lo que ustedes visualicen en la radiografía periapical lo van a notar. Y después ahora vamos a marcar cuáles son los factores determinantes para un diagnóstico periodontal, ¿sí? A veces van a ver, y lo estuvimos viendo en la sala, que cuando hay grandes masas de cálculo, también se pueden observar en las radiografías, ¿sí?
¿Qué más podemos observar? Por ejemplo, los morales, podemos ver lesiones de furca, que ya la parte clínica la estuvimos trabajando mucho, entonces vamos a valorar qué pasa en las lesiones de furcación, qué observan, zonas de qué tipo, radiolúcidas, radioopacas, ¿sí? Cómo son esas brechas desdentadas. La radiografía proporciona muchos datos, entonces es importante sentarse tranquilo y analizar todas las estructuras, recordando la normalidad y vamos viendo qué puede ser factores o signos de enfermedad periodontal que se diagnostican radiográficamente, ¿sí? Bueno, acuérdense también que podemos ver, lo que habló la doctora, podemos ver una zona que es la compacta periodóntica, que es hueso fasciculada, Van der Boom, también llamado, que es esta zona que la podemos visualizar como un borde radioopaco, próximo al ligamento periodontal, por eso a veces lo podemos hacer en análisis con lupa, por eso a veces le decimos, uy, no se ve muy bien, saquemos otras, para poder realizar este análisis minucioso y es individualizado, porque cada paciente vamos a encontrar cosas diferentes, ¿sí? Bien. También vamos a analizar, vamos a ver que hablamos recién un poco de normalidad y ya vamos a ver que a veces podemos encontrar pérdidas óseas de tipo horizontal o pérdidas óseas de tipo vertical, ¿sí? Una pérdida ósea de tipo vertical, que esto es importante tener una lupa, tener una regla, nos va marcando un avance de la enfermedad periodontal, que a veces, como dije recién, las pérdidas incipientes no se visualizan en la radiografía. Entonces nosotros tenemos que ir viendo si tenemos en esta cresta una pérdida, si existe, no existe, y de qué tipo es. ¿Es fácil detectarlo? No, no es fácil. A veces es fácil y a veces no es tan fácil. Por eso una de las formas es realizar una línea imaginaria entre el límite amelocementario de diente y diente y ver si esta pérdida es horizontal, es paralela u oblicua, ¿sí? Entonces ahí, estos términos son cosas nuevas, pero este es el ABC, ya lo vamos a ir viendo en todos los prácticos, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo cada paciente. Pérdidas horizontales, pérdidas verticales. Silvi, ahí para saber si realmente hay una pérdida tenemos que saber cuál es la distancia normal. Claro, la distancia normal, como dije, es de ¿cuánto? 1,5 2 milímetros de... Perfecto. 1,5 a 2. Bien, muy bien. Eso es lo que tienen que tener en cuenta y a partir de eso trazan una línea imaginaria entre los dos límites amelocementario y dientes vecinos y ahí se fijan a qué distancia está la cresta. Es importante que ustedes Profe. lo anoten. Sí. Una consulta. Cuando hagamos la descripción de la radiografía, ¿solo describimos lo anormal o lo normal también? En general, por lo menos yo le hago siempre a mis alumnos que describan todo lo importante que ustedes ven en esa radiografía, porque eso ustedes, la radiografía también la sacan como parte de un proceso de aprendizaje, un poco visualizar esa radiografía, qué factores, por ejemplo, si hay una obturación, si no hay, si hay una endodoncia, cómo está la endodoncia, y también si hay una pérdida horizontal o vertical, ¿qué les parece a ustedes? Porque a veces a lo mejor ustedes se sientan en su casa y dicen, bueno, para mí, como dijo la doctora, para mí es horizontal, pero no, si yo trazo una línea. Por eso es importante que ustedes fundamenten lo que ven a través de recursos teóricos, ¿sí? Yo digo, me parece que es horizontal o vertical, porque si yo, como dijo la doctora, esta distancia es la normal y ahora la veo que está más abajo, ¿me explico? Ustedes vayan haciendo el ejercicio, anótenlo, anoten todo y trabájenlo con su jefe para que las radiografías podamos aprovecharlas, ¿sí? Digo, sacarle el jugo a esto dentro del práctico, porque si no a veces, incluso a veces falta el paciente y uno está sentado y sin hacer nada. Y yo digo, bueno, si están las radiografías, analicemos las radiografías, analicemos todo y nos focalicemos en esta zona, que es muy importante en el diagnóstico, como en la zona de las furcas, ¿sí? Pero tratemos de aprovechar estas radiografías periapicales, que ya van a ver después, que la nueva clasificación nos van a servir muchísimo, y en la clasificación individual hay algunos parámetros que son determinantes
para el diagnóstico. Ahora ya lo vamos a ir viendo a medida que vaya dando el teórico, ¿sí? Entonces, es una pérdida horizontal, es una pérdida angular, pero fundamentarla, ¿por qué? ¿Sí? Porque podemos a lo mejor estar equivocados, pero si uno fundamenta y sabe por qué lo hizo, significa que estudió la parte teórica, que está con bases sólidas, ¿me explico? Porque esto no es tan simple, lleva ejercicio de práctica, por eso ustedes, los que han tomado las radiografías, les digo que para el próximo práctico, háganlo, llévenlo y háblenlo con su jefe, ¿sí? Diente por diente, las placas que han ido tomando, y si a alguno le falta alguna, bueno, vamos haciendo el ejercicio, ¿sí? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo es esta pérdida? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es la pérdida? ¿Sí? Y hay otro tipo de pérdidas que ya lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de trauma, que son esas pérdidas perialveolares, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver más profundo más adelante. Entonces, ¿qué necesitamos para analizar hacer todo este estudio? Las radiografías que ustedes han tomado, la regla, que es importante para medir y para analizar, y todos los conocimientos que han tenido en todas las otras materias y los van a integrar a todo lo que vamos hablando ahora, ¿sí? Como dijo la doctora, primero detectar el límite amelocementario y detectarlo en la radiografía, sentarse, yo por eso digo con paciencia, analizar, sacar el jugo a esas radiografías que hemos tomado. Bueno, a ver dónde lo tengo a este LAC. Y ver qué pasa, trazar esta línea imaginaria de LAC a LAC y analizar a ver qué pasa en nuestra radiografía. ¿Sí? Este lleva su tiempo, lleva trabajo, así que hay mucho para hacer. Lo que queríamos con la doctora Usina es que ustedes puedan avanzar en la parte práctica, ¿sí? Porque con esto, con el análisis clínico y el análisis radiográfico, vamos a poder hacer el diagnóstico individual. Y nos vamos a tener las herramientas para después entender lo que es la nueva clasificación de patologías periodontales. Pero vamos gradual, ¿sí? Paso a paso. Entonces trazamos esa línea y vamos midiendo, vamos viendo. Esto háganlo tranquilos. El que se equivoca, estamos para aprender, estamos para analizar. Acuérdense que en esto no hay 1 más 1 es 2, ¿sí? Cada paciente puede tener factores individuales que pueden afectar, que nos pueden confundir, pero es importante que nosotros detectemos y analicemos qué tipo de pérdida es, porque esto es determinante para nuestro diagnóstico individual, ¿sí? Siempre sumado a la clínica, recuerden lo que les he dicho del principio. Entonces vamos a analizar cómo está la cresta, cómo es la pérdida, ¿sí? Bien. Otra cosa que vamos a tener en cuenta, determinante para el diagnóstico, hay cosas que son muy, muy importantes, más que importantes son determinantes, o sea, si están, nos hacen que la cruz del diagnóstico vaya para, por ejemplo, una periodontitis leve, grave o complicada, ¿sí? Es el examen de las zonas furcales. Acá también nos sentamos, como digo yo, tranquilo. Ustedes, todos, bueno, los que han autorizado pacientes, y hay algunos que van bastante avanzados, ya están con la sonda de Naver, realizando toda la inspección de las lesiones de furca, que la estamos realizando todos los pacientes, están registrando la parte clínica, perfecto, va por un lado, y ahora después nos vamos a sentar a ver qué pasa en las zonas de furcación en el diagnóstico radiográfico, ¿sí? Bien. Esto es importante. ¿Por qué? Porque las lesiones de furca tipo 1 no va a haber manifestación radiográfica, ¿sí? En las grado 2 vamos a notar que hay una pérdida en la zona, una zona radiolúcida, pero hay un trabeculado en esta zona, no hay una zona radiolúcida tan marcada como acá, que es una 3, ¿sí? ¿Esto es importante para el diagnóstico? Sí, es muy importante. La presencia radiográfica de lesiones de furcación es determinante para nuestro diagnóstico,
Cuando yo digo del diagnóstico, ¿se acuerdan cuando hacemos las fichas que poníamos la cruz en salud, gingivitis, periodontitis leve, grave y complicada? Hay algunos alumnos que sería bueno que se sienten con la ficha y repasen todo lo que estamos dando, ¿no? Porque así como hay algunos que van avanzados y hay otros que por ahí nos preguntan cosas que es por ahí por falta de leer bien la ficha y de estudio, porque esas cosas que hemos dado. Entonces, esto es determinante para un diagnóstico. Esto, chicos, hoy les damos el teórico, pero esto lo vamos a ver todos los días en el práctico. Así que queríamos dar el teórico para que avancen, pero esto es día a día en el práctico vamos a estar trabajando con esto, así que tranquilos. Bien. Cuando yo les hablaba de todo lo que vemos en las radiografías, y trato de ser bastante simple y clara, es porque hay algunos factores que son determinantes a que nos lleven a poner la cruz en una periodontitis leve, en una grave, en una complicada, ¿sí? Y entonces, así como dijimos con la doctora Usín, de que ustedes hacen toda una valoración, pueden hacer una valoración radiográfica escrita, que sería muy bueno que lo hagan, es bueno que también cuando ustedes ya tengan la ficha lista y con las radiografías listas, que algunos ya a lo mejor ya están, ya tengo la ficha lista y tengo la radiografía lista, se sienten y analicen a dónde voy a poner la cruz. ¿En Silvi, salud? discúlpame un Sí. segundo, antes que pases a eso, ya que estamos hablando de lesiones de furca, porque la zona radiolúcida es fácil detectarla cuando uno está viendo una furca así, vestibular o Tal cual, lingual sí. de un molar inferior. Cuando ustedes tengan que determinar las furcas vestíbulo mesiopalatinas o distovestibulares en un molar superior, tengan en cuenta siempre la altura de la cresta interdental. Siempre la altura de la cresta interdental se va a encontrar por debajo de la bifurcación esa de la raíz. Ese es un dato para que observen la radiografía. Y Doctora, siempre ¿puedo hacer una pregunta? sumado a Sí. la clínica, sí. Sí, Leonardo. Sí, o sea que las lesiones de furca nosotros las clasificamos en grado 1, 2 y 3, no en lesiones horizontales u oblicuas. No, No, las de no. furca es grado 1, 2 y 3. Es la clasificación que les hemos dado. En la clínica también, ¿te acordás, Leonel? Sí, ¿Te acordás sí, que en la sí. clínica, que ya lo dio la semana, lo dimos en el práctico, lo vimos, utilizábamos la sonda de Navers y realizábamos, según si es molar superior o inferior, la inspección clínica, y según lo que atravesaba la sonda, era que lo poníamos en 1, 2 y 3. ¿Cierto? Entonces, por un lado, exacto, por un lado va la clínica, pero ahora le sumamos la radiografía. Entonces, con la clínica y la radiografía es que nosotros vamos a hacer nuestro diagnóstico individual, que la doctora ya lo explicó la semana pasada, pero ahora completamos con la radiografía, entonces ustedes ya van a estar capacitados para explicar y fundamentar por qué ponen la cruz. Por ejemplo, pongan el 11. Espera, no pasemos todavía eso. Lo que Dale. pasa que lo que decía Leonardo es que si has estado leyendo, Leonardo, lesiones de furca, existen dos tipos de clasificaciones, una clasificación vertical y una horizontal. Cierto. Esta horizontal es la que se hace con la sonda de Navers. En la literatura van a ver que existe una clasificación vertical que nosotros no se las damos, para no hacerles lío, que se hace con la sonda de Marquis, la sonda común, ¿sí? Pero nos vamos a basar solamente en esta clasificación, en la horizontal, y también van a encontrar una diferencia. En el libro de Carranza sale como clase 4, pero Sí, la clase también. 4 es una clase 3 que se encuentra solamente expuesta. Hay una recesión gingival a nivel de la furca. Entonces nosotros vamos a clasificar en 1, 2 y 3, ¿sí? De acuerdo a la pérdida horizontal a nivel de la furcación. Sí. Sí, por ahí la otra clasificación el año pasado un poco la vimos, pero se confunden. Entonces vamos de a poco, vamos avanzando paso a paso, pero bueno, si alguno por ahí ya la ha cursado o la ha rendido y ha leído más cosas, está bueno que pregunte y saque las dudas, ¿sí? Pero vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. 1, 2, 3. Esto es importante porque nos va a determinar, avanzo un poquito ahí, ¿dónde poner la cruz? ¿Se acuerdan que en el teórico pasado la doctora Usín explicó cómo es el diagnóstico clínico? Bueno, sumamos ahora la radiografía y lo que vamos a hacer es diente por diente anotar y fundamentar a dónde ponemos la cruz y por qué. ¿Me explico? Generalmente hacemos en una hoja
elemento por elemento, que nos sirve de ejercicio. Bueno, voy a poner en este molar, como tiene una lesión de Furcada grado 3, el diagnóstico es tanto, ¿sí? O fundamento, porque tiene pérdida de inserción, el diagnóstico es tanto, ¿sí? O sea, hacer el diagnóstico lo podemos hacer con lápiz, ¿no? Lo podemos hacer borrador al principio, pero fundamentarlo, ¿por qué? Y después con el jefe vamos controlando si es correcto o no es correcto. Ojo también, que acuérdense que cuando hablamos de diagnóstico, la cruz va en un lado. Lo digo porque a veces, siempre a veces vemos que ponen en dos, ponen en leve y complicada, por ejemplo. No, la cruz va en un diagnóstico, ¿me explico? ¿Me entienden lo que les quiero decir en eso? ¿Vieron el cuadrito cuando tenemos que diagnosticar? Es una cosa o la otra. Esto también, ojo, que eso casi en todos los finales también hay preguntas con casos clínicos y con fundamentar, ¿sí? Entonces, ese ejercicio que pueden ir haciendo en el práctico, seguro les sirve para el parcial. ¿Cierto, doctor Usín? Porque por ahí, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Perdón que no pude prender el micrófono. Sí, siempre hay preguntas de eso, así que el diagnóstico lo tienen que saber, pero bien, bien, bien. Claro, por eso hagan ese ejercicio, yo se los digo en serio, les sirve mucho, porque para después, para el final o para el parcial, que ya se viene, hacer el ejercicio con su paciente, aunque esté mal, no importa, pero que vayan pensando y lo vayan razonando, lo trabajan con el jefe y ya van estudiando para el parcial, ¿sí? Porque el parcial siempre tiene alguna pregunta de algún caso clínico, fundamente el diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? Entonces este ejercicio lo pueden ir haciendo con las fichas de los pacientes, de su paciente, diente por diente. Anotar elemento 11, le pongo diagnóstico periodontitis leve, y entonces lo fundamentan, porque hay pérdida de inserción y porque tenemos una pérdida ósea horizontal en el primer tercio, por ejemplo, ¿sí? Tiene una periodontitis grave porque tiene una pérdida de inserción y también tenemos una pérdida horizontal que supera más de un tercio de la raíz. Complicada porque generalmente las complicadas, una pérdida vertical, no importa el tercio que sea, nos lleva a un diagnóstico de complicada, y unas lesiones de Furca 2 y 3, también el diagnóstico es complicado. Esto tranquilos porque lo vemos el día a día del práctico, ¿sí? Pero hagan el ejercicio, siéntense con todo este teórico que lo vamos a subir mañana, y con todo el teórico pasado que dio la doctora Usín, y entonces sigan el protocolo clínico que mostramos a la entrada, entonces todos pueden ir trabajando rápido y ordenados, avanzando con su paciente, ¿sí? Queremos que no se atrasen con los pacientes. Perfecto. Bien, ¿estamos ahí? Sí, profe. Bueno, estos chicos tranquilos, porque lo vamos a ir viendo en todos los prácticos, pero en serio les digo, sirve mucho el ejercicio, y aparte todo lo que ustedes hagan, lo suman a la historia clínica, y todo lo que ustedes sumen a la historia clínica, a ustedes les suma después cuando sacamos los puntos, nosotros, para la regularidad, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen una valoración diente por diente, la escriben y la adosan a la historia clínica, ¿sí? Todo lo que hacen de valoración radiográfica lo adosan a la historia clínica. Y ahora, como dijo la doctora, la entrevista motivacional también se adosa a la historia clínica. O sea que la historia clínica, toda la producción suya personal, la abrochan y la van adjuntando porque eso suma, ¿sí? Le suma a ustedes en el proceso de aprendizaje y suma para que nosotros, el docente, haga como una valoración cualitativa del trabajo que ustedes van realizando en el práctico, ¿sí? Bueno, sumamos otro tema que nos parecía con la doctora Usín muy importante darlo. El año pasado lo subimos unos videos, después les vamos a subir, pero queremos que el concepto explicárselos en el teórico, por más que este teórico yo se lo subo entero, así que no se pongan a notar, es lo que es la motivación. Por lo menos el martes, incluso en la sala, estuvimos con algunos alumnos hablando sobre motivación,
vi que están algunos ahí en el teórico, así que por ahí me van a poder participar, porque a veces uno se confunde motivación con enseñar la técnica de higiene, ¿sí? Y eso no es así. Bueno, acá es donde está dentro de nuestro programa de estudio, y como disparador de este tema, queríamos con la doctora Usín mostrarles este video. Este videíto es de un alumno digamos, del cuatrimestre pasado, que su paciente, que es una paciente sordomuda, él empezó a planear su estrategia de motivación, y bueno, teniendo en cuenta esta persona, con cómo le explico, cómo llego, diseño su estrategia y les muestro este videito. Y después me dicen qué piensan. A ver si lo puedo pasar. Una maqueta. Es un video caserito, ¿no? Que hicimos explicar cómo él estaba armando su estrategia. Bien. A ver si... Sí, es muy interesante esto porque el alumno aprendió el lenguaje de señas para poder motivar a su paciente. Si él no hubiera aprendido el lenguaje de señas, es imposible que pueda lograr una comunicación con ese paciente. Y también los recursos que utiliza, fíjense que él utiliza maquetas Justo así. para poderle explicar, ¿no? Para poder utilizar otros sentidos de la paciente, ya que, bueno, la audición no lo puede utilizar y el habla utiliza el sentido táctil, bueno, y el lenguaje por señas, que si no, no hubiera sido imposible comunicarse. Este alumno, junto con Tomás, otro de los chicos, van a presentar ahora esto en un congreso que hay de estudiantes en Buenos Aires, ahora creo que es en fines de octubre. Y no solamente eso, esto fue una parte, ¿no?, de la estrategia de que él fue armando, pero él, práctico a práctico, porque la motivación no es que la hago un práctico y ya terminé, ¿sí? Todos los prácticos uno va motivando, va incentivando al paciente, y este alumno, cada procedimiento que hacía, él diseña una estrategia de trabajo para que la paciente tenga contención, para seguir motivando. O sea, realmente hizo un trabajo excelente. Pero mostramos este caso, esta situación, pero realmente nos sorprenden, porque este alumno nos sorprendió y el año pasado lo súper felicitamos porque realmente hizo un trabajo excelente, pero hay muchos trabajos excelentes, porque en esto no hay límites. Acá ustedes tienen que poner en marcha su imaginación, poner en marcha esto que es la primera vez que tratan con esta persona, que es su paciente, conocerla, y ustedes poder diseñar una estrategia para que esta persona sepa por qué estamos haciendo las cosas, quiera mantenerse en el tiempo este tratamiento, ¿sí? Entonces los recursos son ilimitados. Los recursos son ilimitados. Por ejemplo, hablábamos con una de las alumnas que el paciente es músico, entonces ella me decía, yo voy a armar mi estrategia, y bueno, ya estaba pensando cómo diseñar su estrategia para su paciente. Entonces los motivo para que ustedes, que ya lo conocen al paciente, vayan viendo cómo van a diseñar esta estrategia según las herramientas que le vamos a dar en este teórico, ¿sí? Bueno, esta motivación, este estado interno, disposición, para llevar a cabo esta conducta o modificar una ya existente, es dar una razón para que cierta cosa ocurre o actúe una persona de una manera determinada, ¿sí? Esto teniendo en cuenta, lo vamos a ver más adelante, pero teniendo en cuenta esta patogénesis de la enfermedad periodontal, que es una enfermedad, una patología tan compleja, multifactorial, donde esa respuesta del huésped es fundamental, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que lograr cambiar hábitos, modificar, para que esa respuesta se modifique y disminuir el biofilm, ¿sí? Se los hago simple, pero esto los cuadritos lo van a ver varias veces. Entonces, teniendo en cuenta el tipo de patología que nosotros vamos a tratar, teniendo en cuenta que
que es la primera vez que vamos a tratar con pacientes que tienen esta patología tan compleja, donde tenemos que estar modificado por factores sistémicos, ambientales, y donde es tan importante esa respuesta del huésped, es donde nosotros vamos a empezar en nuestra mente a diseñar nuestra estrategia de trabajo, ¿sí? Siempre motivar, también ya lo vamos a ver, todo lo que es cambios de vida, estilos de vida, todos nosotros vamos a ir tratando de observar, analizar para diseñar nuestra estrategia. Por eso el tratamiento de las patologías periodontales es un tratamiento, ustedes ven, muy diferente a lo que están haciendo en las otras materias, ¿no? Porque en las otras materias a veces ves al paciente una vez y terminás el trabajo, y acá no, el trabajo es un trabajo de mucho esfuerzo, de muchos prácticos, de cambio de hábitos profundos. Entonces, en esto la incentivación, la motivación juega un rol fundamental, ¿sí? Por eso acá les dejo esta cita de Hipócrates que dice, antes de curar a alguien hay que preguntar si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Es un poco entender, escuchar a ese paciente y ver cómo lo podemos hacer. Bueno, acá tenemos los tipos de motivación, las intrínsecas son basadas en fuerzas interiores, extrínsecas basadas en estímulos externos. No los quiero... de pronto hay que analizar todo. La historia clínica les está proporcionando muchos datos a ustedes para armar su estrategia de motivación, ¿sí? Estimular, querer hacer, no obligar, es lo que siempre yo les digo en el práctico, no retar al paciente, sino que tratar de estimular desde un refuerzo positivo, de explicar, de lograr cambios de actitud, de lograr cambios teniendo en cuenta de que nosotros no somos los dueños del saber, y que el paciente muchas veces hace lo que puede, y nuestro rol en esto, en este tratamiento, es un rol también docente, un rol educador con ese paciente, ¿sí? Y eso lo van a hacer durante toda su vida profesional, ¿sí? Lo marcamos y lo trabajamos mucho en periodoncia, pero ustedes hagan lo que hagan, el rol educador con ese paciente siempre va a estar presente, ¿sí? Siempre un rol educador, pero desde el punto constructivo, ¿sí? Por eso nunca nos gusta ver a alumnos que reten digamos, al paciente, sino que lograr que ese paciente cambie hábitos desde el punto de vista constructivo y del cambio de actitud, ¿sí? Entonces, por eso van pensando y van viendo que no estoy hablando de que enseñar técnica de higiene. La motivación, la incentivación, es todos los prácticos lo vamos haciendo, aparte del control de higiene, en la forma de que nosotros hablamos, lo tratamos, lo convencemos, le explicamos, ¿sí? ¿Ves lo que hablaba recién, este componente educativo, que realmente... muchas veces es muy gratificante porque a veces el paciente periodontal es un paciente que es muy fiel, ¿sí? Que una vez que ustedes lograron ese cambio de actitud, un paciente que te sigue, que valora el esfuerzo, la mayoría, algunos no, pero hay que apuntar a eso. Ver los intereses, como decía mi alumna que seguro está acá, que ella me dijo, bueno, mi paciente es músico y le interesa tal cosa, ella sola sin el teórico, pero captó la idea y apuntó a los intereses. Cada persona tiene intereses totalmente diferentes, entonces ustedes ya cuando van hablando con el paciente, cuando van haciendo la historia clínica, van como captando por cómo pueden diseñar su estrategia, y seguro que lo están haciendo también. Nada más que ahora le damos bien un nombre. Esta entrevista motivacional, que busca estas razones para cambiar y que están centradas en el paciente, nos permite generar esta empatía, sacar dudas, apoyar al paciente, lograr capacidad de cambio, lograr que le entienda qué está pasando en esa boca. Siempre tienen que ser preguntas abiertas, con una actitud positiva, una reflexión, síntesis, ¿sí? Y siempre con un discurso dirigido a una persona que queremos que entienda, como usó este alumno que usó otros recursos. Los recursos son ilimitados, ¿sí?
A veces uno puede hablar de forma más técnica, a veces no, ver qué piensa, qué siente, ¿sí? Entonces, primero establecemos esta relación que nosotros ya, ustedes ya desde el momento que autorizamos, ya ustedes van conociendo al paciente, le van preguntando, van viendo cómo es esa boca, cómo está haciendo las cosas, qué está pasando en ese paciente. Podemos suministrar información. ¿De qué forma? De muchísimas formas. Hay algunos alumnos que han utilizado los registros fotográficos, las fotos de ese paciente con cambios, como parte de una estrategia de motivación, la historia clínica, la misma entrevista, el diálogo, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer lo que nosotros llamamos programa personalizado de control de biofil, ¿sí? Que también lo vamos a escribir. Esto es todo, bueno, de cómo podemos diseñar nuestra estrategia, que es importante demostrar. Sería bueno que, bueno, acá pusimos algunos memes, por ejemplo, algunas alumnas podemos utilizar, les tiro ejemplos, como, bueno, podemos usar folletos, podemos utilizar, el año pasado muchas chicas vi alumnos que armaron videos a sus pacientes, videos animados para explicarlo, entonces se llevaban la compu y mostraban esos videos como parte de la estrategia de motivación, explicando cómo es esta enfermedad, qué pasa en la boca, ¿sí? Siempre de forma que el paciente lo entienda. También podemos utilizar todo lo que tenemos, herramientas doble tono, siempre tratemos de tener espejos para que el paciente vea la placa, podemos utilizar la misma ficha periodontal, las radiografías, para motivar, para explicar, ¿sí? Y siempre, cuando después expliquemos las técnicas de higiene, como hablamos, controlar y hacer, ¿sí? Bueno, entonces las herramientas son infinitas, siempre nos sorprenden, tratemos de diseñar, pero tratemos de escribirla, la estrategia de motivación. Yo soy como hincha en eso, pero porque a medida que uno lo va escribiendo, se va como, lo va afianzando, bueno, teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta los intereses, teniendo en cuenta determinados factores de ese paciente, armé mi estrategia así, y explicar por qué, cómo la armamos, ¿sí? Uno habla de videos, o hablamos de maquetas, hablamos de láminas, hablemos los recursos que ustedes quieran, ¿sí? La estrategia es individual y personalizada para el paciente, o sea, no se puede copiar porque cada paciente es diferente. Entonces, también la escriben, la hablan con el jefe y la usan en la historia clínica a esta estrategia. Así que son acciones planificadas, entonces uno pone por qué la planificó, les parece que lo va a hacer de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, bueno, voy a hacer una maqueta porque me parece que le voy a explicar de esta forma, voy a hacer un video, por qué, lo fundamentan, o porque es un paciente muy joven que usa mucho la tecnología, entonces me parece que a través de juegos va a entender mejor, ¿sí? O a lo mejor es un paciente médico, entonces le voy a enseñar, es inmunólogo, entonces le voy a explicar desde el punto de vista de la inmunología, ¿sí? O un paciente fumador y voy a trabajar por ese lado, un paciente músico, no sé, ¿sí? Las estrategias pueden ser muchísimas. Lo que queremos es lograr salud, lograr estabilidad y controlar la remisión de la enfermedad periodontal. ¿Sí? Bueno, entonces, para concluir, esto se los dejo, después lo leen tranquilo y lo piensan, y los que tengan alguna idea de cómo lo van a hacer, lo pueden ir llevando para trabajar el lunes y martes. Queremos que ustedes avancen y vayan teniendo herramientas para trabajar en los prácticos, desde la teoría. Las conclusiones, es importante hacer responsable ese cambio de hábito del paciente, instruir, pero siempre de forma sencilla, para lograr cambios de actitud que se mantengan en el tiempo. Esto es algo consensuado, no es que ustedes están imponiéndole al paciente algo, ¿sí? Y responsabilizar al control personal, no como un castigo, sino como una forma de mantener la salud oral en el tiempo, ¿sí?
Y esta actividad que siempre proponemos, pero es la que ustedes tienen que hacer para brochar en la historia clínica, es pensar, crear, diseñar esta estrategia de motivación y de incentivación, para su paciente que tienen ahora autorizado para trabajar en el práctico, que como dije es totalmente diferente a lo mejor que el paciente que tiene su compañero. ¿Sí? Esto es una actividad individual. Bien, ahí estamos. Bueno, gracias Silvia, hermoso el teórico. ¿Les gustó? Sí, está muy lindo. Podríamos hablar, lo tratamos de hacer muy resumido, pero chicos, la verdad que tenemos, ¿cierto, Bachi? Tenemos unas cosas hechas hermosas por los alumnos, y en esto ustedes traten de esforzarse, de hacerlo bien, porque suma a la parte de puntaje que después nosotros tenemos en cuenta para la regularidad. Sí, motivación vale 2 puntos. Y, Por eso. Y 2 puntos es bastante. Un montón, ¿sí? Y acuérdense que esto no es que lo hago un día y ya terminé, ¿sí? Toda la sesión es un trabajo que empieza desde el momento 0 hasta que terminamos, ¿no? Constante. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que nos quieran comentar? ¿O ya nos vamos a comer? Como dicen. Hoy terminamos Más temprano. más temprano. No, profe, todo muy claro. Ahí, chicos, en la plataforma, en la aula virtual, yo les subí, creo que un cuadrito con todas las fechas de los parciales de 4º año. No sé si lo vieron. Sí, Sí, estaba. profe, muchas Sí. gracias por eso. Bueno, ahí tienen todo. Bueno, nos vamos Bueno, a... si tienen mucho para trabajar, después de este teórico tienen para trabajar mucho para la parte práctica, aprovechen el tiempo. Y bueno, los que no tengan pacientes no se desesperen porque nos falta mucho tiempo, pero sí, si se acercan al consultorio externo, yo estoy el lunes, podríamos hacer, el lunes estoy en el consultorio externo y el martes estoy en la sala de arriba. Podemos hacer una lista de los que están teniendo problemas con pacientes para que sean los que tengan prioridad, ¿sí? Por ahí a veces uno no sabe, y si dan una lista con los teléfonos, me va a ser más fácil organizar por ahí si puede a la mañana, si puede a la lunes, martes, el paciente, ¿sí? Así que estoy a disposición. Si quieren venir el lunes al consultorio externo, a las 12, o el martes me buscan en la sala arriba y armamos la lista, ¿sí? Esa es una buena idea. Esa es una buena idea porque a veces el paciente puede el lunes, puede el martes, entonces me va a ser más fácil identificar y ir viendo que nadie se vaya quedando sin ¿Sabes paciente. cómo lo pueden hacer? Háganlo más fácil por WhatsApp en el grupo con Ángela. No sé si estás ahí, Ángela. Sí, profe, acá estoy. Ángela, bueno, esa es la tarea de la coordinadora. Después te damos unos puntos más. Ángela, Bueno. pon en el grupo que te vayan haciendo un listado de lunes y uno de martes con el nombre de ustedes, el jefe, para poderlos ubicar en las salas y a lo mejor un teléfono. Hagan una listita. Dale, Y eso me lo pasan, yo te lo doy, Silvi, para Dale. el consultorio externo, a las chicas de consultorio externo, así les buscan los pacientes. Sí, así nadie se queda, vamos a movilizar el tema de los pacientes. No se desesperen y no se amarguen porque estamos con tiempo, pero nos ocupemos, ¿sí? Así que pásame la lista, se la pasas a Bachi y Ángela, y esta semana ya nos ponemos en campaña, ¿sí? Sí, seguro. Dale, que profe. A que todos puedan trabajar, ¿sí? una buena idea esa. Bueno, bárbaro. Bueno, Si lo que nosotros queremos es que le vayan bien, o sea, queremos que trabajen y aprovechen. El tema de los pacientes sabemos que es complicado. Así que, bueno, armemos la lista. El que tenga problema, hable con Ángela y que páseme el teléfono y a ver qué podemos hacer. yo sé que hay una forma de hacer la lista por WhatsApp, viste, que van poniendo el nombre, como hicieron la de la especialidad para el asado, viste, que te vas anotando. Yo, por supuesto que yo puse abajo un mensaje y puse yo voy, y puse Marisa porque no sé cómo anotarme, pero yo sé que ustedes son de otra generación y saben cómo completar la lista y se van anotando. Sí. O si Anoten. querés sumar mi teléfono ahí al grupo, que me la pasen a mí, conviene, Bachi, no como te quieras. conviene. ¿No? ¿Querés que te llamen el sábado a la noche? Domingo a la mañana. No. No, pero la verdad que bueno, hay que ayudar a sus compañeros que están teniendo problemas, ¿sí? Sí.
Vamos a darle una mano. No, sí vamos a encontrar, seguro que Sí, encontramos. seguro, Viene seguro mucha que gente, la facultad está viniendo mucha gente. Y yo he citado a algunos, pero no. Profes, y también lo que vean PPS, lo que veamos en PPS también le paso a todos, a usted, cualquier sí, sí. cosa. Pasemos por eso, armemos la Sea lista bastante. y hagamos el, ¿cómo se dice? Que se encuentren. La cadena. La La cadena, cadena. hagamos la cadena de favores a los compañeros que no están, que algunos se amargan. Hoy una de las chicas se puso mal porque sí le había abandonado el paciente el martes. Bueno, a ver, Entonces, armemos chicos, la lista. todos los que se les abandona un paciente, ustedes guarden la historia clínica con las firmas que tienen del docente y llegado a fin de año, a lo mejor eso sirve para un empujoncito para llegar a los puntos. O sea, no tiren nada, ¿no? No se preocupen. No es que si los abandonan se quedan libres, ¿estamos? Claro, no tiren nada y todo esto que vayan haciendo, júntenlo, examen radiográfico, diagnóstico, motivación, todo, y la firma del jefe de lo que han trabajado, y bueno, se cae un paciente, empezaremos con otro, pero vayan guardando lo que van trabajando, porque todo suma al final, ¿sí? Exacto. Bueno, buenas noches entonces, si ya terminamos, vamos. Bueno, profe, muchas gracias. No, Gracias, profe. ahí te veo a Luján.